Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Bienlock Syndrome, de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Nan se sentó y miró fijamente a Mac. Quiero una esposa, pero un hijo no estoy seguro, dijo Nan encogiéndose de hombros. No tienes que tener hijos, lo siento por el niño, que tiene que tener un padre como tú, bromeó Mac. Nan lo miró con una sonrisa. Lo siento por tu padre, por tener un hijo como tú. ¿Alguna vez has hecho algo para que tu padre se sienta orgulloso de ti? Nan preguntó, causando que Mac se quedara en silencio. No te preocupes por mi familia, dijo Mac, y le tiró la toalla a Nan. Todavía no has terminado, protestó Nan apresuradamente. Tonto, Mac gritó, antes de caminar para agarrar un poco de polvo y aplicarlo sobre Nan. Nan se quedó allí sonriendo como un niño. ¿Quieres que te lo aplique en la cara? Mac preguntó. Está bien, respondió Nan. Cierra los ojos, dijo Mac. Tan pronto como Nan cerró los ojos, Mac sonrió levemente, aunque no podía vengarse por completo. Una pequeña cantidad de polvo llenó el rostro de Nan. Todo su rostro se volvió blanco, incluido las cejas y las pestañas. Mac empezó a reírse, y Nan se quedó atónito y se dio cuenta de lo que estaba haciendo Mac. Gracioso, dijo Nan con frialdad, haciendo que Mac comenzara a sentirse inseguro. ¿Sabes lo que es un desperdicio de pólvora? Dijo Nan. Puedes comprarte otro, dijo Mac. Usas las cosas sin pensar, pero piensas en gastar dinero, Nan dijo de nuevo. Mac se quedó quieto. Está bien, tengo una manera de asegurarme de que no se desperdicie, dijo Nan, haciendo que Mac frunciera el ceño confundido. ¿Qué quieres decir? Mac preguntó. Ya me has empolvado demasiado, y no puedes regresarlo, en la lata. Ven por un poco. Cuando Nan terminó de hablar, corrió hacia Mac. Suéltame, no hagas eso, gritó Mac con frustración, mientras luchaba por escapar. Nan frotó su cara contra la de él, para que su polvo facial se pegara a la de Mac. Tonto, mi ropa se va a manchar. Mac inmediatamente se sacudió la cara y la ropa. Está todo sucio, ¿ves? Mac le pegaba a Nan porque era un amante de la limpieza, y al ver su ropa sucia así, no pudo evitar enojarse. Nan soltó una carcajada y sin ropa fue al armario para vestirse. Entonces, ¿puedo ir al estadio contigo? Mac preguntó. Vamos, respondió Nan brevemente, antes de que ambos salieran de la habitación. Me pregunto qué auto vas a correr, preguntó Mac de nuevo. Ya lo verás, respondió Nan con una sonrisa. De repente el sobrinado vino con un vehículo frente a la casa. ¿Vas a correr en una Ducati? Mac preguntó, cuando vio la moto deportiva Ducati roja y negra frente a él. ¿Qué tiene de raro? Preguntó Nan, revisando el estado de la bicicleta, antes de llevarlo a la carrera. Pensé que ibas a correr con un auto, dijo Mac, porque prefería los coches en vez de las motos, argumentando que no le gustaba andar bajo la lluvia. Prefiero un auto, pero con ese tonto voy a correr en una motocicleta, dijo Nan, y le dijo a su subordinado Wei de que traiga algunas herramientas. Mac acercó una silla para sentarse y observó a Nan, que estaba ajustando la motocicleta, porque le gustaba ese tipo de cosas. Nan se subió a la motocicleta. Sube, le dijo a Mac. Mac negó con la cabeza. Te dije que subieras, dijo Nan con fuerza. Mac frunció el ceño y tuvo que subirse. El subordinado Wei le entregó el casco a Mac para que lo sostuviera. Agárrate fuerte, dijo Nan con seriedad, lo que hizo que Mac se sobresaltara y abrazara su cintura con un brazo, porque con el otro sostenía el casco. ¿Estás loco? Mac inmediatamente gritó. Me duele, Mac, ¿qué estás haciendo? Primero me muerdes, luego me arañas y ahora me peñiscas, dijo Nan, mientras Mac le peñiscaba la cintura. ¿Por qué te burlas de mí? Mac volvió a gritar. Te quejas como un niño, dijo Nan, sin tomárselo en serio, antes de arrancar la moto y marcharse, provocando que Mac lo abrazara con fuerza por la cintura.
Siéntate derecho, Nan dijo a Mag. Algún día te sacaré del país en un planeador para que te acostumbres, dijo Nan, mientras conducía hacia la pista de carreras. No iré a ninguna parte contigo, dijo Mag. Nan sonrió, pero en su corazón tenía la intención de hacer exactamente lo que había dicho. Nan condujo hasta estacionarse en la oficina primero. ¿Por qué te detuviste?, preguntó Mag confundido, pensando que iban a ir directamente a la pista. ¿Me vas a ver competir? Espera aquí. Voy a correr un rato y luego voy a regresar. Iré contigo, dijo Mag en voz baja, lo que hizo que Nan mirara a Mag. ¿Estás enfermo o quieres seguirme?, preguntó Nan con una sonrisa. No, solo quiero ver, Mag dijo. Entonces Nan condujo y llegaron al circuito. Era la primera vez que llegaba a esta área, donde los subordinados ya estaban esperando. ¿Ya revisaste el campo?, Nan preguntó a sus subordinados. Está hecho, señor, respondió un subordinado. Y Nan se giró para agarrar a Mag por el codo y empujarlo para que lo siguiera. Mag lo siguió, pero sus ojos se movían con curiosidad a su alrededor. ¿Ese tonto ya está aquí?, Nan preguntó. Todavía no, señor, llegará pronto, respondió su subordinado. Nan sacó un cigarro y fumó. Varios clientes entraron y saludaron de manera amistosa, mientras Mag se sentaba a su lado en silencio. Mucho después, un grupo de motociclistas ingresó al carril. Nan se volteó y lo miró y sonrió al ver que era la persona la cual lo había retado a Nan. Un joven con una chica a su lado se acercó a Nan. ¿Estás de acuerdo con lo que dije?, preguntó Nan, porque la cantidad era bastante alta. Por supuesto, no voy a cambiar de opinión, dijo el joven. Entonces pon el dinero, dijo Nan. Nan se estiró para envolver sus brazos alrededor del cuello de Mag y abrazarlo más cerca. Se ve muy joven la joven, ¿no crees?, Nan preguntó burlonamente. Entonces toma el dinero y dame a la chica, dijo Mag, lo que hizo que Nan se detuviera un momento para sonreír. Entonces también voy a apostar personas, ¿de acuerdo?, dijo Nan. Sí, dijo Mag, aunque Mag estaba bromeando, pero su boca respondió de todos modos. Deo, Nan le grita al competidor, que estaba revisando el estado de la motocicleta, lo que provocó que Deo lo mirara. Mag miró a Nan con nerviosismo. La cantidad es alta. ¿Puedo apostar una cosa más?, Nan dijo, haciendo que Mag se congelara. Mag se sentía frustrado y enojado en su corazón. ¿Qué?, Deo preguntó de nuevo. Si gano, quiero a la chica, dijo Nan. La chica, en lugar de sorprenderse, sonrió levemente. ¿Y si gano?, Deo preguntó, porque él no estaba tomando en serio a la mujer de todos modos. ¿Estás loco?, Mag lo regañó, haciendo que Deo sonriera. Bueno, tú mismo lo sugeriste, ¿no?, dijo Nan en un tono normal. Mag apretó los dientes. Estaba hablando de la mujer, no de mí. Aléjate, dijo Mag. Estoy de acuerdo, dijo Deo, interrumpiendo. Mag se giró para mirarlo con disgusto. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.